Buenas noches. Venimos hablando de una iglesia para el Señor. Y muchas veces no nos preguntamos qué espera el Señor, qué es lo que realmente Él espera de su iglesia en este tiempo. Y exactamente tendríamos que ver que Él espera lo mismo que esperó en la iglesia primitiva. Nada ha cambiado. Mientras la iglesia permanezca todavía en esta tierra, sigue siendo los mismos ideales, los mismos sueños y los mismos preceptos que el Señor nos dio. El mensaje de Cristo para su iglesia es el mismo del principio a final. El Señor espera que su amada le ame, le anhele y le desee ver. Por lo tanto, es una iglesia que anhela de todo corazón su pronta venida. Y mientras que Él viene, pues la iglesia debe proseguir en su caminar, llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, a hoy tú y yo como iglesia, esa iglesia para el Señor, seguimos siendo sal y luz, como dice Mateo 5, 13, 14. Y es una iglesia que mediante la oración y el buen testimonio, el cambio de los corazones de los hombres, es lo que está buscando. Como dice allá en 1 Timoteo 2:1. Tú y yo como iglesia debemos luchar espiritualmente contra toda fuerza que se oponga bajo la dirección del Espíritu Santo, como nos lo enuncia Efesios 6:12. Porque seguimos bajo esos principios apostólicos, bajo esas enseñanzas de los apóstoles. Y por eso cobra relevancia el libro de los Hechos, porque en él siempre nos da a la margen la idea de cómo los primeros cristianos proclamaron el Evangelio y fueron haciendo el trabajo en esa gran comisión, y nos da la muestra de los rasgos que debemos tener como iglesia en Cristo en todo momento y en todo instante, a pesar de las circunstancias. Y una de las primeras cosas que encontramos es llenarnos del Espíritu Santo. Se les aparecieron como lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según el Espíritu Santo les movía a expresarse. Según Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4. Los cristianos no solo hablamos de Dios, sino le experimentamos, vivimos a Dios. Y esto es lo que hace que la iglesia sea diferente de cualquier otra organización. Es que tú y yo como iglesia, como ese cuerpo de Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Ninguna otra organización tiene el poder de Dios en ella. Dios prometió su Espíritu para ayudar a la iglesia. Por eso la iglesia tiene y se llena del poder de Dios aún en este tiempo, aún en las circunstancias, aún en lo que estamos viviendo. Porque el plan de Dios es para todos. Y cuando se refiere a hablar en el lenguaje que cada persona entiende, todos entendían, todos deben entender. ¿Qué lenguaje estás utilizando hoy en día? ¿Todos entienden? ¿Tú llegas a la gente? Tienes que llegarle al corazón, no a las promesas del corazón, tienes que llegarle al corazón. Tú en tu evangelización tienes que hablar la verdad. Pero es una verdad sincera. Muchos están manejando mensajes, están manejando emociones, manejando éxitos y manejando tantas cosas, donde la verdad es una sola.
donde la verdad del testimonio, del compromiso, de la fe es una sola. Aún hoy en día debemos hablar la verdad. Pero también tenemos que utilizar los dones que el Señor nos da. Tú y yo como iglesia utilizando los dones. Porque para eso el Señor nos los dio, para que sirvan a otros. Entonces Pedro en pie con los 11 les dirigió en voz alta estas palabras: judíos y habitantes de toda Jerusalén, percataos bien de esto y prestad atención a mis palabras. Y haré aparecer señales en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, pero el que invoque el nombre del Señor se salvará. Estoy viendo Hechos 2. Y esto nos muestra que la iglesia no es para estar cómodos, no es para ser cómodos y vivir en el confort. Cuando tú miras la iglesia primitiva, en la iglesia primitiva no había espectadores. El 100% participaban, proclamaban, vivían la comunión. Y aunque igual que entonces, tú y yo estamos llamados a servir. Tú y yo debemos servir a Dios. Tú y yo nos debemos esforzar en participar y todos debemos participar. Si tú lees Hechos, la pasividad no es una opción. Muchos están esperando el milagro, pero no participan, no tienen comunión, no aman al prójimo, no se cuidan y tantas otras cosas podríamos decir. La iglesia no es para que la persona se siente y esperar ser servido. Ese no es el sitio para una iglesia, ni muchas veces para los templos. Si tú estás proclamando que eres iglesia para el Señor, eres un servidor del Señor. Eres un hombre de acción. Eres un hombre que escudriña la palabra, eres una mujer que escudriña la palabra, que oras todos los días, que no estás en pasividad, sino en actividad. No en activismo, en actividad. Y entonces estamos hablando de orar, de interceder, de proclamar, de dar testimonio, de todas aquellas cosas que nos ofrecieron y nos enseñaron los apóstoles. Y puedes mirar cualquiera de los apóstoles que después de ser discípulos recibieron el Espíritu Santo y empezaron cada uno a servir. Todos sirvieron, todos. Hasta servían las mesas, por eso llegó un momento que tuvieron que buscar otras personas para que lo hicieran, pero ellos hacían todo el trabajo. Pero también, cuando tú miras Hechos, encuentras de que la iglesia no ofrecía psicología, ni moralismo, ni una espiritualidad agradable. No, eso no lo hacía la iglesia. Lo que ofrecía la iglesia era la verdad del evangelio, un evangelio que tiene el poder de cambiar vidas, un evangelio que puede transformar vidas. Ningún mensaje transforma vidas. Pero tienes que entender que cuando la verdad de Dios está en tu corazón es transformado. Y cuando tú transmites la verdad de Dios, el evangelio del Señor, los corazones son transformados. Por eso es que tenemos que ser una iglesia para el Señor, pero de acuerdo a los preceptos del Señor. Cuando tú lees Hechos capítulo 2, Pedro da su primer discurso y habla de la conversión. ¿Y saben por qué?
Porque cada uno de los apóstoles se dedicó a enseñar, se dedicó a hacer testimonio. Eran testigos vivos. ¿De quién? De un Cristo vivo. Por eso es importante esa enseñanza apostólica. Muchos cristianos lamentándose, muchos cristianos esperando, muchos cristianos manicruzados, cuando tú y yo debemos ser de acción. Cuando tú y yo debemos caminar de acuerdo a los preceptos del Señor. Esfuérzate, sé valiente, que yo estaré contigo. Y eso es lo que debemos hacer. Y eso es lo que debemos dar. Por eso en Hechos 2:42 dice, eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la unión fraterna, en partir el pan y en las oraciones. Qué hermoso. Porque aquí nos habla también de congregarnos. Se reunían, tenían comunión. Sí, es muy rico estar en el Facebook Live y escucharlo y sentarnos o acostarnos y estar recostados un domingo, un jueves, un viernes, estamos cansados. Pero también es necesario, de acuerdo a la enseñanza, el congregarnos. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso también hace parte de la enseñanza apostólica. Donde ellos llegaban, se reunían, les tocaba a escondidas, les tocaba en las noches, les tocaba en las madrugadas, pero se reunían. Se amaban, se cuidaban. Mire todo lo que nos está enseñando la Biblia. Mire todo lo que nos está enseñando los apóstoles. Eran unidos, se cuidaban unos a otros. La gente llegaba ávida, sedienta a escuchar la palabra del Señor. Y se reunían en las catatumbas, se reunían en las casas, se reunían en cualquier parte, pero ellos buscaban reunirse a la hora que fueran. Y muchos trabajaban en trabajos pesados y sin embargo, ¿qué anhelaban? Escuchar la palabra del Señor. Por eso, hoy, que nos están hablando de cuidarnos, que nos están hablando de amarnos a nosotros mismos, de amar al prójimo, eso es lo que tenemos que hacer. Pero también de vivir esa comunión, de compartir. Qué hermoso leer Hechos 2:46. Todos los días acudían juntos al templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Miren, se reunían, celebraban, conmemoraban, partían el pan. Son tiempos de celebración. ¿Y dónde lo hacían? En las reuniones que ellos tenían. ¿Dónde lo hacemos? En las reuniones que tenemos. Los que tenemos la oportunidad de volver al templo, volvamos, compartamos, vivamos esa familia. Somos una familia en Cristo, entonces vivamos esa unidad. Eso es algo que debemos aprender, eso es algo que debemos enseñar. Es muy rico estar recostados en la casa y escuchar una enseñanza. Pero luego lo más rico no es estar todos los hermanos juntos. Muchas cosas son para la iglesia. La reunión de los santos, el compartir. Miren, que esas reuniones, el volver a casa sea una reunión de festival, de alegría, sí, guardando el distanciamiento, pero con el Señor no hay distanciamiento. Con el Señor podemos estar en esa comunión, en esa entrega, en esa alabanza, en esa adoración. Claro, hay una adoración diaria, pero también hay una adoración comunitaria. Empecemos a retornar, empecemos a forjar, acudamos. Son muchos los esfuerzos que se hacen. Valoremos los esfuerzos y retornemos.
Pero retornemos con esa alegría de reunirnos y de estar con la gente que quiere buscar, que quiere compartir, que anhela reunirse. Qué rico cuando nosotros llegamos, nos reunimos y nos vemos y nos sentimos y sentimos esa presencia de Dios y estamos unidos en oración, en alabanza, en enseñanza, en todo esto que nos enseñaron los apóstoles. Buscar con alegría. ¿Cómo sería diferente las reuniones en la casa, en el templo, con corazones alegres, con palabras alegres, con vidas llenas del Espíritu, de esperanza, atraídos y no alejados y distantes? Muchos durante este tiempo se encerraron en sí mismos. Iglesias unitarias no hay. Sí, yo soy la iglesia, pero comparto con todos. Es una iglesia abierta, no una iglesia cerrada. Es un corazón abierto, no un corazón cerrado. Y Hechos nos lo recalca. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todos en común. Vendían las posesiones y haciéndolas y las distribuían entre todos según la necesidad de cada uno. Mire la generosidad. La Biblia nos habla de generosidad. Los cristianos durante el tiempo del imperio fueron la gente más generosa del imperio y eran famosos por su desprendimiento. Todos llegaban a ayudar al necesitado. Eso hace parte de nuestra enseñanza apostólica. Eso nos lo enseñaron, nos lo enseñó Pablo, nos lo enseñó Pedro. ¿Y de dónde lo aprendieron? De Jesús. El dar, el orar, el estar. Que hay un distanciamiento social, sí, pero para eso se puede llamar, se puede mandar un mensaje. Y todos reunidos unánimes también oraban por los enfermos y nosotros oramos por los enfermos, oramos por los que tenemos en el corazón y donde estemos dos o más reunidos, allí está el Señor presente. Por eso, qué rico compartir con nuestros hermanos. Porque muchos tienen la necesidad de ese amor, de esa comprensión, de esa reunión. Muchos en este tiempo que es que no hemos salido y nos estamos cuidando, claro. Y al templo llegamos con los cuidados requeridos y para eso hay un protocolo. Pero estamos compartiendo, estamos abriendo nuestro corazón al Señor y estamos unidos como hermanos en esa fraternidad. Y qué hermoso, porque lo que el Señor nos dice es que alabando a Dios y gozando del favor de todo el pueblo, el Señor añadía cada día al grupo a todos los que entraban por el camino de la salvación. Este es un tiempo de volver a casa. Este es un tiempo de tener en claro esa iglesia que debemos ser para el Señor. Debemos tener ese tiempo de alabanza, de gozo, pero también de compartir y de crecer la familia. Qué rico que podamos crecer y cuando nuestras iglesias demuestren realmente esas características de la iglesia primitiva, esa enseñanza apostólica que aún sigue vigente, entonces la gente querrá venir a nosotros. No nos mirará como extraños, sino que vendrá a buscar al Señor. Tú tienes al Señor, yo tengo al Señor, compartamos del Señor. Porque si el Señor es amor, entonces empecemos a convivir ese amor. Ese amor que no se puede transmitir por las redes sociales. Muchos ponen yo amo a Dios, pero que están publicando. Si el Señor mirara las publicaciones que tú haces, ¿qué encontraría? Si el Señor mirara lo que tú compartes, ¿qué diría? ¡Wow! Está compartiendo lo que aprendió de los apóstoles, lo que aprendió de Hechos, lo que aprendió
de Pablo, lo que aprendió de Pedro. ¿Será que dirá el Señor eso? ¿Será que cada día estamos creciendo espiritualmente? ¿Será que cada día estamos irradiando la alegría del Señor? ¿Será que cada día estamos siendo parte de esa esperanza, siendo sal y luz para el mundo? ¿Qué vería el Señor en nosotros en este momento? ¿Qué está viendo el Señor en nosotros en este momento? Acuérdate, Él mira las intenciones del corazón. Y no estoy diciendo que eres malintencionado, no. Te estoy diciendo que tenemos que tener claro esos principios, esas enseñanzas, esa reunión. Jesús fue un hombre de reunión, entonces iba y comía en la casa, comió en la casa del publicano, y fue a la casa de Zaqueo, pasaba por Betania. Y en la última cena lo que hizo fue buscar un sitio para compartir. Él estaba compartiendo, siempre compartiendo. Nosotros, como iglesia del Señor, estamos compartiendo. ¿Qué iglesia estás ofreciendo tú para el Señor? Pastor, es que yo no voy a la iglesia porque es que me estoy cuidando. Claro, jamás ninguno de nosotros como pastores estamos descuidándonos ni queremos que se descuiden. Jamás. Todos estamos pendientes. Y todos tenemos que seguir un protocolo. Y todos tenemos que estar ahí. Pero todos también estamos esperando esa reunión, anhelando esa reunión. Qué alegría cuando pudimos reunirnos por primera vez. Qué alegría cuando pudimos estar todos juntos. Yo preguntaba qué se sintió y se sintió algo tan diferente. Qué rico cuando se manifiesta que anhelábamos volver, que añorábamos estar reunidos, que añoramos estar todos juntos como hermanos, compartiendo de la palabra del Señor, disfrutando la alegría de compartir. Por eso, qué rico que durante todo este tiempo nos haya servido para crecer espiritualmente y que podamos dar de todo lo que tenemos. De lo que tengo te doy, dijo Pedro. De lo que tengo te doy. Esa frase debería quedarnos en nosotros. Todas esas enseñanzas apostólicas, esa iglesia que vemos caminar en hechos, ese grupo que vemos caminar con Jesús, ese cambio y esa transformación entre discípulo a apóstol. Con Jesús estaban aprendiendo y practicando. Pero cuando Jesús resucita, les dice que ellos van a ser testigos y ellos empiezan a caminar y a testificar del Señor. Este es un tiempo para testificar del Señor. Sí, hemos tenido tiempos difíciles, pero hemos tenido al Señor. Anhelamos estar reunidos como hermanos, estar todos unidos. Por eso hoy te invito a que volvamos a las enseñanzas y a los principios. Señor Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Señor, por todas esas enseñanzas de tu Hijo, que fueron transmitidos por cada uno de estos hombres valerosos, arriesgando su vida, que hoy nos enseñan, Padre misericordioso, a ser portadores de verdad, pero también a ser los que transmitimos esperanza. Papito Dios, que cada uno como iglesia sea esa sal y luz que el mundo necesita. Padre amado, hoy pongo en tus manos a todos y cada uno, para que así como hablamos de la palabra, la empecemos a vivir, a caminar en ella. Que el testimonio sea tal que muchos quieran venir, Señor, a aprender de ti y a caminar contigo. Papito Dios, gracias, Señor,
porque caminamos contigo, con tu Hijo y guiados por el Espíritu Santo. Padre bueno, que todas estas enseñanzas, Señor, no solo las busquemos, sino las pongamos en práctica para nuestra vida diaria. Que si nosotros viviéramos la vida con el gozo y la alegría de tenerte a ti, Padre misericordioso, ¿cómo sería de diferente el mundo? Padre bueno, que hoy la iglesia impacte el mundo, pero que el mundo no venga a impactar la iglesia. Padre amado, queremos quedar con tu bendición, Señor, con el amor de tu Hijo, pero también con la guía, protección y renovación del Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y adelante, porque debemos poner en práctica las enseñanzas, los principios que encontramos en la palabra del Señor. Ser una iglesia diferente para el Señor. Sea una iglesia en este tiempo para el Señor. Un abrazo, muchas bendiciones y adelante de la mano del Señor. Buena noche.